título de la palabra en esta noche es un tanto sugestivo. Se llama La Ruta del Amor C. Ahí te falta la letra C. La Ruta del Amor C. Porque si queda solo así como La Ruta del Amor, parece un título medio raro, especialmente para un culto, para una iglesia. La Ruta del Amor C. Ahí está. La Ruta del Amor C. La Ruta del Amor de Cristo. El título fundamentalmente trata de emular algunos comentarios que tienen que ver con la actualidad política, y sin entrar en temas políticos, se habla mucho de la ruta del dinero, de la ruta de la corrupción, etcétera, etcétera. Pero en esta noche queremos concentrarnos en algo así como una figura espiritual basada en el libro de Romanos, capítulo 8, 28 al 39. Así que si tenés tu Biblia, no obstante que el pasaje vamos a estar compartiéndolo allí en la proyección, te invito a que puedas ubicarlo para seguirlo linealmente. Dice así la palabra del Señor: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé, pero parece un aplauso esta palabra. Amén. En uno de los pasajes más populares, más alentadores, más reveladores y más determinantes de las Escrituras, queremos construir imaginariamente una ruta. Yo creo que sabemos lo que es una ruta. Es un camino que va desde un origen a un destino determinado. Muchos de nosotros regularmente recorremos rutas argentinas, en diferentes estados, por supuesto. En algunos casos mejor, en otras peor. Pero vamos a imaginarnos a lo largo de la Escritura, a lo largo de lo que hemos leído, una ruta. Vamos a imaginarnos caminos, vamos a imaginarnos kilómetros para que Dios revele algo muy fuerte y muy importante para el desarrollo de nuestra vida. En primer lugar, la Biblia nos habla de los primeros kilómetros del propósito. Los primeros kilómetros del propósito. La palabra de Dios dice, y sabemos, quiere decir que hay absoluta conciencia de conocimiento, que no hay ignorancia. Sabemos. El sabemos que coloca el apóstol Pablo es, esto ya es una ley, ya es revelado, ya no ocupa un lugar de ignorancia, ocupa un lugar de revelación, ocupa un lugar de conocimiento. Que a los que aman a Dios, y aquí viene quizás la primera reflexión en esta ruta, la palabra se inclina a preguntarse quiénes aman a Dios. O sea, el apóstol Pablo le está escribiendo a los creyentes en Roma, pero aquí hay una explicación muy interesante. La palabra esta es para los que aman a Dios. Te pregunto en esta noche, ¿tú amas a Dios?
Porque esta promesa es para los que aman a Dios. Esta promesa no es para toda la gente. Esta promesa no es para todas las personas. Esta promesa no es para todos aquellos que están dando vueltas por el mundo. La escritura es clara. Dice a los que aman a Dios. Y a los que aman a Dios, aquellos que pueden definirse como amantes de Dios, como aquellos que aman la persona de Dios, como aquellos que cumplen el primer mandamiento que hay en las escrituras, a esas personas, aquellos que aman a Dios, hay una promesa impresionante que es la primera parte de esta ruta. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y cuáles son todas? Todas. Pensá en las cosas más malas que puede ocurrirle a un ser humano. Pensá en una desgracia. Disculpa que sea tan poco alentador en esta hora, pero pensar en una desgracia, pensar en una pérdida, pensar en una situación difícil, pensar en una prueba, pensar en cualquier instancia. Ahora, yo quiero decirte lo que dice la palabra de Dios. Todas las cosas ayudan a bien. Otras versiones dicen, todas las cosas cooperan a bien. Hay una versión de una Biblia que hace poco fue traducida al castellano, Nueva Traducción Viviente, que dice, Dios dispone todas las cosas para bien a los que le aman. Mi hermano, la ruta del amor comienza con los kilómetros del propósito, porque el mismo versículo 28 dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, y en unos instantes más vamos a hablar del propósito. O sea, hay un destino, hay un propósito de Dios para los que le aman, pero podés estar seguro, segura en esta noche, que si tú amas a Dios, no importa la circunstancia, la desgracia, el problema, la crisis, la falta de trabajo, el dolor, la pérdida, la muerte, el divorcio o cualquier situación que experimentes, si tú amas a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Es palabra de Dios. Lo que pasa es que no lo entendemos muchas veces porque la circunstancia negativa, la prueba, la dificultad, la pérdida, el dolor o lo que sea, nos da un panorama circunstancial de que esto es malo. Nosotros diferenciamos lo que es bueno y de lo que es malo. Ahora, el apóstol Pablo le está escribiendo a los creyentes en Roma, y si vos lees todo el capítulo 8, te vas a dar cuenta que Pablo en el capítulo 8 habla de la dimensión de la relación que tenemos en Cristo Jesús. Pablo no dice que todas las cosas que le pasan a las personas son buenas, no dice eso. Pablo no dice que todas las cosas que experimentan los hijos de Dios son buenas. No dice eso. Es más, Jesús, que me parece que es un poquito más que Pablo, dijo algo muy fuerte. En el mundo. ¿Cómo? Jesús lo dijo. Pero confía. Yo, Jesús, he vencido al mundo. O sea, Él nos dice claramente que hay situaciones en la vida, procesos en la vida, instancias en la vida que producen aflicción y que son de alguna manera que generan aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que dice la palabra de Dios es que en primera instancia, lo que te ocurra, lo que te pasa, sea bueno, malo, más o menos, todo, si tú amas a Dios, va a ayudar para bien. Oré mucho para dar este testimonio que voy a dar ahora, porque se trata de un familiar, pero lo tengo que dar. Con valentía quiero darlo. Cuando yo tenía 7 años, murió un hermano de mi madre, un tío, pastor, líder de una congregación cristiana en Capital Federal, un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo. Murió a los 48 años. Cuando murió, todos los que estaban allí, yo era pequeño, tenía 7 años. Y todos se preguntaban, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Un hombre lleno del Espíritu, un hombre bueno, un hombre que se caracterizaba por su amor, su generosidad, querido, amado. Recuerdo el entierro, multitudes de personas de la congregación y fuera de la congregación. Y la pregunta que se hacían y se hacía mi tía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y recuerdo que mi madre, dolorida, terriblemente dolorida por la pérdida de su hermano carnal,
Tiene que haber un propósito, tiene que haber un propósito, tiene que haber un propósito. El hecho de haber podido vivir todos estos años me dio la oportunidad del propósito. Él había criado a una familia llena del temor del Señor, pero mi primo hermano eligió el mal camino. Eligió involucrarse en lo más pesado de la sociedad. Para hacerte la historia corta, te quiero decir que él pasó casi las quintas partes de su vida, 80% de su vida en la cárcel. Cuando pasaba ese tiempo y cuando volvía a salir y volvía a entrar a la cárcel y volvía a salir y volvía a entrar a la cárcel, llegó un momento en que allí nos preguntamos, dijimos, aquella instancia que era tan mala, que era tan negativa, que era tan dolorosa, tenía un propósito. Mi tío no hubiera resistido ver a su hijo en la situación que pasó durante todo tiempo. Mi tía, por una razón de la gracia de Dios, sí, pero mi tío no. Quiero decirte, querido hermano, querida hermana, que aunque vos estés pasando situaciones difíciles, complejas, duras, si tú amas a Dios, eso que te está ocurriendo va a ayudarte para bien. Créelo, 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 créelo. Para bien a los que aman a Dios. Pero la ruta sigue. La ruta no solamente son los primeros kilómetros, la ruta sigue en segundo lugar los importantes kilómetros de la identidad. El apóstol Pablo trata de que el pueblo de Dios, los romanos, los creyentes romanos capten, entiendan, se capaciten en entender que hay una identidad de aquellos que son llamados. Dice la palabra de Dios, por los que antes conoció. Lo primero que Dios hizo contigo, mi querido hermano, mi querida hermana, es conocerte. Antes de que tú conozcas a Dios, Dios te conoció a vos. Es más, aunque no lo entiendas, yo por lo menos no lo entiendo, pero lo creo, te conoció desde antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció, también los predestinó. O sea, primero, ¿qué hizo Dios contigo? Te conoció. Segundo, te predestinó. Y aquí viene lo que muchos se confunden. Dios me predestinó. Me predestinó para ser empresario. Me predestinó para ser apóstol. Me predestinó para ser pastor. Me predestinó para ser presidente. No, no te predestinó para ninguna de esas cosas. La Biblia dice que te predestinó para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. La predestinación no es tu vocación. Dios te puede predestinar y vos podés ser lo que quieras ser en este sistema o en este mundo. No se trata de eso. Se trata de la predestinación. ¿Para qué? Para que tú seas conforme a la imagen de su Hijo. Otras versiones dicen, para ser transformados a la imagen de su Hijo. Cuando Dios te predestinó, te dijo, bueno, ahora mi predestinación es para que vos seas como tu hermano mayor. ¿Viste que en las familias está mal decir vos tenés que ser como tu hermano? ¿Viste que está mal en la familia, no? Nosotros nunca enseñamos así, decirle vos tenés que ser como tu hermano. ¿Viste que hay un hermano que es más dispuesto al trabajo y otro menos dispuesto al trabajo? El que es menos dispuesto al trabajo, los padres le dicen, vos tenés que ser como tu hermano. Eso en el mundo familiar está mal, pero acordate de esta palabra que viene ahora. Desde el punto de vista espiritual, vos tenés que ser, ¿sabés como quién? Como tu hermano mayor. Lee. ¿Qué lees ahí? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Dios te predestinó. Pero la palabra de Dios dice que a los que predestinó, a estos también llamó. Querido, querida, vos estás aquí en esta hora, a ver si lo comprendes. No porque vos tuviste la iniciativa de querer ser salvo, sino porque fue alguien que por amor se movilizó para salvarte. La iniciativa la tuvo Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En la ruta del amor C, vos tenés que entender claramente que hay una iniciativa divina. Ninguno de nosotros está capacitado normalmente para buscar a Dios si no hubiera una iniciativa de Dios. Que enfatizar mucho en esto en los púlpitos últimamente.
Es lo que se llama la teología, la doctrina de la depravación total. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre no está capacitado por sus propias fuerzas para buscar a Dios. Es Dios quien busca al hombre por su poder y los llama. A estos también llamó. Ahora, una vez que Dios te llamó, ¿qué hizo? Te justificó, o sea, desarrolló sobre tu vida una actitud de tener la posición correcta para relacionarte con Dios. Hermanos, nos tenemos que dejar de macanas si le decimos a la gente, usted en cualquier situación que esté se puede relacionar con Dios. Mentira. Para que tú y yo nos relacionemos con Dios, tiene que operar primero la justificación. O sea, justificación es que Dios nos coloca en el lugar correcto. La justificación es que Cristo murió en la cruz por tus pecados y cuando vos aceptás a Cristo como tu Señor y Salvador, por el hecho en la fe de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, tú y yo, que éramos pecadores, Cristo nos pone un sello y nos dice, estos a partir de ahora están justificados, son justos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si vos estás justificado, después vamos a ver lo que dicen en el momento de las dudas, los kilómetros de las dudas, cuando el diablo viene y quiere acusarte y quiere ejercer sobre ti acusación, vos en vez de darle tanta importancia a las acusaciones del enemigo, tenés que volver a creer dos cosas. Primero, que en Cristo ya eres justificado. Y segundo, por las dudas, que tenemos un abogado que no cobra honorarios porque ya lo pagó en la cruz del Calvario. Y ese abogado se llama Jesucristo. Eso es lo que tenés que comprender. No está mal que los abogados cobren honorarios, les aclaro, ¿eh? Porque si hay muchos de gremio por acá y a ver si... Ahora, Jesús nos hizo justos. Fue Él. No es que Él transfirió por Él haber cumplido la ley su justicia a nosotros. No, la justicia de Cristo es única. Pero por la fe nosotros podemos relacionarnos con Dios. A los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Pero ahora viene lo mejor. A los que justificó, a estos también glorificó. ¡Ah! ¿Qué es eso de la glorificación? ¿Sabes qué? La glorificación, de acuerdo a la teología, es el último estado de los creyentes. O sea, el estado de los creyentes cuando resucitemos. Cuando resucitemos nosotros vamos a estar como estuvo Jesucristo cuando resucitó. ¿Cómo estaba Jesucristo cuando resucitó? Glorificado. Vamos a tener las cualidades de Cristo glorificado. El aparato circulatorio no va a funcionar más. No me quiero meter en medicina ni nada por el estilo, pero te voy a decir por qué el sistema circulatorio no va a funcionar más. ¿Qué fue lo que ocurrió con Jesús cuando resucitó? ¿Qué le dijo a Tomás? Vamos, cerebros, actívense. ¿Qué le dijo? Miren mi costado. Jesús tenía heridas glorificado, pero no sangraban las heridas. Es parte de la glorificación, el sistema de la glorificación. O la glorificación quiere decir que tu cuerpo será glorificado. Vamos a tener cuerpo glorificado. Ahora, chicas, no me pregunten cómo va a ser el cuerpo glorificado. Es un tema de la teología, no se metan con eso. Pero sí cuerpo glorificado. Si tenés alguna duda, lee 1 Corintios capítulo 15. O sea, cuerpo glorificado. No vas a necesitar alimentarte, pero Jesús comió una vez que estaba glorificado. No va a haber necesidad de los lineamientos de espacio porque Jesús entraba sin necesidad de abrir ninguna puerta porque estaba glorificado. Ahora, más que todos esos detalles que no son tan importantes, lo más importante que la glorificación quiere decir de que vos vas a tener el nivel de la gloria de Dios y no va a haber ninguna relación con el pecado. Ninguna. Cuando vos ya estés glorificado no vas a necesitar pastores. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque vas a estar glorificado.
Ahora, ¿por qué dice a estos también glorificó si todavía no existió la glorificación? Porque cuando Dios describe algo, cuando Dios desata una identidad, cuando Dios en la ruta del amor te dice algo, aunque eso todavía no ocurrió, vos podés tener garantía de creer que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque va a ocurrir. Glorificado. Cuando estemos glorificados y especialmente estemos en las calles de oro, no vamos a discutir quién adoraba mejor, si los pentecostales, los bautistas, los aliancistas, los hermanos libres. No vamos a discutir eso, porque esas eran discusiones de que del cuerpo no glorificado. Todo lo que tenía con relación con el pecado va a ser absolutamente abolido. ¿Por qué? Porque solamente va a quedar aquellas cosas que puedan expresar la gloria de Dios. El cuerpo glorificado no va a estar expuesto a la muerte. El cuerpo glorificado no va a estar expuesto a las enfermedades. El cuerpo glorificado no va a estar expuesto a un montón de cosas que ahora sí están expuestas. Por eso es importante que tú entiendas, mi hermano, que en esta ruta del amor cada una de estas manifestaciones, conocimiento, predestinación, llamamiento, justificación y glorificación están absolutamente consolidadas por lo que el Señor ya ha declarado. Su amor es el que te da esa identidad. Pero la ruta sigue. Y en tercer lugar, como toda ruta, están los sinuosos kilómetros de las dudas. Y ahora llega a lo que se llama iglesia verdad. Y voy a darle unos segundos para que piensen la respuesta que me van a dar. Porque Dios está presente. Y a Él no lo podemos engañar. ¿Cuántos de los que están aquí hasta ahora, tengan poco o mucho tiempo en el camino del Señor, alguna vez tuvieron dudas de su fe? Levanten la mano. Muy bien, qué bueno es tener. Tenemos unos 15 o 20 ángeles en este lugar. Por lo menos, pero ángeles que parecen hombres porque no levantaron la mano. Las dudas son parte de la fe. Las dudas tienen que ver con el proceso de fe. Por eso es importante que entremos en estos versículos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Sí. La ruta del amor mi hermano, mi hermana, tiene sinuosos kilómetros de dudas. Las dudas le asaltaron a todos los creyentes de todos los tiempos. ¿Quién es el padre de la fe? Rápido, ¿quién? ¿Tuvo dudas o no tuvo dudas? Las dudas de Abraham están costando millones y millones de vidas en todo el mundo. ¿Quién dijo Jesús que fue la persona más importante nacida de mujer? Juan el Bautista. Le pregunto, ¿tuvo dudas? Llegó un momento en que le mandó a preguntar a los muchachos, pregúntenle a Jesús si Él era el que había de venir o si tenemos que esperar a otro. Claro, es fácil juzgarlo, ¿no? Tenés que estar vos en la cárcel. Las dudas. Ahora yo te quiero decir, mi hermano, que esas dudas son dudas saludables. ¿Por qué? Porque te hacen hacer preguntas que el mismo Espíritu Santo a través de la palabra te responde. La primera pregunta que aparece allí, en el versículo número 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Me detengo en esta pregunta. ¿De qué cosas estamos hablando? De las que te dije en el punto anterior. No empieces a ver piletas de natación, autos 0 kilómetros y un montón de estupideces. No, las cosas anteriores. ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? Y aquí viene la primera pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ahora, si vos alguna vez leíste el Apocalipsis, tenés que saber de que hay un personaje ya vencido, que se llama el adversario, Satanás, el diablo o el nombre que vos le quieras poner,
que su trabajo, ¿en qué consiste? En acusar a los hijos de Dios día y noche. Y la pregunta que hace el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta sería simple: el enemigo. Pero él, en vez de responder quién acusará, dice concretamente que Dios es el que justifica. Cada vez que el enemigo viene y te quiere acusar, el Señor está diciendo: mira, esta persona es justa, no te podés meter con él. Pero si es pecador, no, no es pecador redimido, está bajo mi sangre, está bajo mi pacto. Y quiero decirte que cuando uno está bajo la sangre de Cristo y bajo el pacto de Cristo, podemos tener garantía de eternidad y de seguridad de vida eterna. Leí una frase de Spurgeon estos días: la moralidad te puede mantener fuera de la cárcel, pero solo la sangre de Cristo te puede mantener fuera del infierno. Es buena que está, ¿eh? Aplaudan, aplaudan, que Spurgeon no va a escuchar. ¿Quién acusará? Dios es el que justifica. Pero la otra pregunta todavía es más tremenda: ¿quién es el que condenará? Y aquí Pablo desarrolla un bosquejo. Si el problema de la acusación era fuerte, peor es el tema de la condenación. ¿Quién es el que condenará? Y Pablo responde con 3 puntos del bosquejo. Primero, Cristo es el que murió. Decí conmigo: Cristo es el que murió. Una vez más, Cristo es el que murió. Segunda parte del bosquejo: el que también resucitó. Decí conmigo: el que también resucitó. Tercera parte del bosquejo: el que además está a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Son 4 los puntos del bosquejo, no 3, 4. El que también intercede por nosotros. ¿Qué hace Pablo aquí? Algo que muchos de nosotros no hacemos porque creemos que no es necesario: apologética, o sea, defensa de los valores del Evangelio. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo está sentado a la diestra de Dios y Cristo actualmente intercede por cada uno de nosotros. Y si esto es así, ¿quién te va a condenar, hermano? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso es importante que tú cada día, mi hermano, te afirmes en la fe y te alinees en la fe. Hay una historia muy interesante allí en Josué, capítulo 5, 13 al 15. Antes de entrar a conquistar Jericó, dice la palabra que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Déjalo ahí, no pases todavía. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Qué respuesta esperaba Josué? ¿Soy de los tuyos o soy un enemigo tuyo? Una respuesta, no había otra. Pero fíjense la respuesta que tenemos en el versículo 14. El varón respondió: no. Si te están preguntando, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Es absurdo una respuesta no tenés. O la primera o la segunda. No. No. O sea, ¿cómo no? Ni de un lado ni del otro. Gracias, querida. Ni de un lado ni del otro. Qué raro, ¿no? Qué respuesta absurda. Pero no hay nada de absurda. Fíjense lo que viene ahí. Él dice: no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. A lo mejor Josué en ese momento pensó: entonces sos de los nuestros. Fíjense, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová le respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Esta conversación, hermanos, desde el punto de vista lógico es lo más absurdo que hay.
¿Qué respuesta esperaba Josué? Lo vamos a reventar, lo vamos a reventar. O como cantaban los muchachos acá. 1 minuto de silencio para los de Jericó que están muertos. No le responde eso. ¿Por qué le dice, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo? Porque lo que quiso enseñarle este varón, que de acuerdo a muchos intérpretes de las Escrituras es una manifestación de Cristo preencarnado, no es de qué lado estás, sino de con qué Dios te vas a identificar. ¿Cuál va a ser tu posición delante de Dios? No si Dios está de tu lado, sino si vos estás del lado de Dios. Las dudas y los kilómetros sinuosos de las dudas se manifiestan en respuestas contundentes de la certeza que Dios te da. Ahora escucha bien, mi hermano, tengas la edad que tengas 13 años, tengas 20, tengas 50, tengas 70, tengas 100. El enemigo nunca, nunca, nunca va a renunciar a querer llenarte de dudas. Pero el Espíritu Santo nunca, nunca, nunca va a renunciar a afirmar las verdades de la fe que ha colocado a través de la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Y esta ruta del amor se culmina en cuarto y último lugar con los gloriosos kilómetros de la seguridad. Parece absurdo, ¿no? Después de hablar de dudas, hablar de seguridad, y es que es así. ¿Sí? Hay algunos kilómetros que son sinuosos. Seguramente, mi hermano, mi hermana, muchas veces te has transportado y has recorrido en una ruta kilómetros que son difíciles. Desde el punto de vista material te lo digo, como si fuera en una ruta de verdad. Y también en la vida, kilómetros difíciles, complejos, sinuosos, donde hay dudas. Pero la Escritura termina en esta porción y en este pasaje con la manifestación de los gloriosos kilómetros de la seguridad. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora viene, a mi entender, por el Espíritu Santo, una de las palabras más difíciles para que el enemigo destruya, más difíciles para que el diablo tuerza, más difíciles para que alguien pueda estar confundido. Lo que viene ahora es tremendo. El apóstol Pablo, directamente, inspirado por el Espíritu Santo, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y te paso a definir cada una de ellas. Volvamos al versículo 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, sí, ni la muerte. Todos nosotros sabemos, por la ley de Dios, por lo que dice la palabra de Dios, que alguna vez vamos a tener que partir de este mundo si Cristo no viene antes. Ahora escucha bien lo que te voy a decir. La Biblia dice, ni la muerte. Esto es tremendo, se te tiene que revelar. Ni la muerte. Muchos todavía temen a la muerte. Y temen a la muerte básicamente porque no se les reveló de que verdaderamente en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Las personas que mueren en Cristo mueren con esta certeza, certeza de vida eterna. Ni la muerte. Pero por otro lado dice, ni la vida, cosas que ocurran en la vida. Pastor, pero ese hermano se alejó. Si se alejó, lo que pierde es la comunión con Dios, pero no el amor de Dios. Cuando alguien se aleja de la comunión con Dios, lo que pierde es una relación con ese Dios amoroso.
pero no es que Dios los deja de amar. No te puede separar la vida del amor de Dios. Ni ángeles. Acá la primera parte es ni ángeles buenos. Ni ángeles buenos. Sería absurdo cómo los ángeles buenos van a querer separarnos. Ni los ángeles te pueden separar del amor de Dios. Pero lo que viene ahora tiene más lógica. Ni principados. Otras traducciones dicen ni demonios. Los demonios, que son ángeles caídos, pueden tener algún tipo de influencia, aún en creyentes, pero esa influencia nunca los puede separar del amor de Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es indestructible. Ni potestades, ni fuerzas espirituales. Uy, allí esa zona, ese sector, ese barrio, esa ciudad. Mi hermano, claro que sí. Claro que yo creo en la influencia del mundo espiritual, de las potestades espirituales. ¿Qué pueden hacer las potestades espirituales? Pueden producir ignorancia, ceguera espiritual en la gente para que no reconozca a Cristo. Pero esas potestades tampoco pueden separarte del amor de Dios. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, versículo 39, ni lo profundo. Alto y profundo son dos términos, ¿sabes de qué? Del ocultismo. Pastor, me hicieron un trabajo, y yo creo, me hicieron un trabajo. Llegué a mi casa y había una gallina viuda descuartizada. ¿Cómo sabía que era viuda? No sé. Seguro que lo bajaron por Facebook. Pasos para distinguir gallinas viudas. Y muchos creyentes se atemorizan. ¿Qué hacemos con la gallina? Yo primero pregunto, si está fresca, hacete un puchero. Si ya pasó unos cuantos días, no, porque viste. Ahora escúchame bien. Ni el ocultismo, escucha bien. Ni la fuerza de oscuridad, ni el trabajo que hagan los macumberos, ni el trabajo que hagan los parapsicólogos, ni el trabajo que hagan los de la maldad, ni el trabajo que hagan los satanistas. Nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Ahora, muchos dirán, qué poeta, qué tremenda poesía la de Pablo, qué poesía ni 8 cuartos. Pablo había vivido todo lo que te estaba escribiendo. Un día lo entraron a latigar y le seguían latigando y dale. Se volvió loco ese día. Tan loco que cuando tiene que describir me dice, mío, 40 azotes menos 1, ¿por qué no dijo 39? Porque ya ni podía contar la cantidad de azotes. Hambre, persecución, tribulación, deshonra, traiciones, pero a todo lo que te puedas imaginar. Pero aún todo eso, él volvía a experimentar el amor de Dios. Ojo, Pablo no era alguien después que se convirtió malo. Obviamente después que se convirtió lo siguió al Señor, pero aún siguiéndolo al Señor tenía pruebas, tenía dificultades. Ya de entrada, hermanos, el Señor lo tiene que convencer a su discipulador del plan maestro llamado Ananías. Ananías no lo quería discipular y el Señor le dice, se me ocurre una idea para convencerlo. Le dice, dale Ananías, discipulalo porque yo le voy a tener que mostrar cuántas cosas va a tener que padecer por mi causa. Cuando le dijo padecer, Ananías dijo, a este lo discipulo yo. Claro, si lo estabas persiguiendo a los creyentes. Ahora, hermano, hermana, todo lo que dice Pablo acá es porque él
transitó la ruta del amor C. Él la recorrió. Y finalmente puede decir esto con seguridad. Se presentaba de la gente y ¿sabe lo que decía a sus discípulos? A las iglesias. Porque yo sé a quién he creído. Y es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Yo me imaginaba, ¿no? Me emocioné mucho cuando vi el video y cantaban Cristo de mi vida o la canción esa, Un minuto de silencio para el diablo que está muerto, una de las canciones, y enfocaron al Cristo crucificado. Yo la primera conclusión que hice, qué linda locura que tenían en este momento, estaban todos sobrios, ¿no? En ese momento los muchachos. Acá me dicen que sí, yo creo. Pero qué lindo, pero al mismo tiempo qué chocante. Qué chocante no por lo que hicieron, qué chocante es ver a la gente que sigue pensando en un Cristo muerto. Y como siguen pensando en un Cristo muerto, ¿cómo se le va a dar en la cabeza de que ese Cristo que está muerto me ama? En todo caso me ama un muerto. Yo te quiero decir una cosa, si el que te ama es un muerto, vos no tenés mucha chance. Pero Cristo no está muerto, Cristo está vivo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. El que también resucitó. El que está sentado a la diestra del Padre. Y el que intercede por ti. Y querido, querida, necesitamos en este tiempo, sin excepción, sin dilación, sin demora, poder encolumnarnos a recorrer una y otra vez la ruta del amor C. La ruta del amor de Cristo. Está pasando dificultades, pruebas y situaciones difíciles que no le encontrás sentido. Te quiero decir, amás a Dios, eso va a cooperar para bien. Te lo garantizo, lo dice la palabra. ¿Estás dudando quién sos en Cristo Jesús? Él ya te conoció, te predestinó, te llamó, te justificó y te glorificó. Completo, en Cristo estás completo, no te falta nada. Y aunque hay ciertas cosas, como te dije recién, como la glorificación que todavía no viviste, la vas a vivir. La vas a vivir. Porque Cristo es fiel. Se te han presentado dudas en tu camino de la fe y por las dudas el enemigo ha ganado territorio sobre tu corazón haciéndote creer que sos un falso creyente porque tenés dudas que otros no tienen. Yo te quiero decir que todos los que estamos aquí, sin excepción, alguna vez hemos tenido dudas en algún nivel de nuestra fe. Pero te quiero garantizar que aunque haya dudas, hay un Dios que se nos revela y se nos manifiesta para que finalmente podamos caminar y recorrer con absoluta seguridad el recorrido y los kilómetros de esa seguridad en Cristo. ¿Quién te va a poder separar del amor de Dios? Nadie. Y si bien la palabra de Dios no lo dice, yo me animo a poner un montón de cosas. No te podrás separar del amor de Dios los religiosos, no te podrás separar del amor de Dios los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos maestros. No te podrás separar del amor de Dios ninguna acción ni omisión de ningún hermano en la fe. Nada, nada, nada te podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.